¿Cómo están? Bienvenidos, son las 8:12, estamos comenzando Agenda Económica, edición para este día martes. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Revisamos en 30 minutos los temas más importantes del día y como siempre adelantamos parte de los asuntos que vamos a estar revisando durante esta mañana. Comenzamos, por supuesto, con algunos de los detalles que ha dejado el Chile Day que se está desarrollando en Londres. Este encuentro público-privado al que se han inscrito más de 450 asistentes nacionales y extranjeros y que ayer comenzó en la capital británica con la exposición del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Fue el principal orador y probablemente uno de los motivos por los cuales había más interés en asistir a esta primera sesión. Escuchar de palabras del ministro de Hacienda cuál es su visión respecto a lo que está ocurriendo en materia económica. Con un mensaje quizás algo más optimista respecto a lo que está ocurriendo, ponía el foco en las oportunidades que surgían del proceso económico que está viviendo Chile, de este proceso de normalización tras el COVID-19 y los desajustes que se produjeron en el año 2021, destacando la sólida posición fiscal que tiene nuestro país. El ministro abordaba otros temas también vinculados fundamentalmente al ámbito político. El proceso constitucional por una parte, sin saber que pronto tendríamos por la tarde de ayer algunas novedades al respecto, y por otro lado las reformas que está abordando este gobierno. Ya les contamos más de lo que dijo el ministro Marcel. Vamos a escuchar parte de los pasajes de su discurso. Por otra parte, también vamos a analizar parte de la encuesta de expectativas económicas, este documento que elabora el Banco Central, que consulta 50 actores del mercado sobre las perspectivas que tienen hacia adelante. Bueno, en esta encuesta publicada el día de ayer, el mercado ve una inflación que será bastante persistente. Este año lo cerraremos por sobre los 2 dígitos, eso se va por descontado, pero a diciembre del 2023 todavía la inflación va a estar cercana al 5%, es decir, por sobre lo que tiene como meta el Banco Central. Y esto es bien relevante porque básicamente lo que podemos medir con esta encuesta es cómo está viendo el mercado, los pasos que da el Banco Central y si logra efectivamente el banco anclar expectativas respecto a la inflación. Tema fundamental para la salida de este ciclo de altos precios. Ya les contamos más también sobre este punto. Estas son buenas noticias que sigue generando el mercado de las startups en nuestro país, el ecosistema chileno que ha dado muchísimo que hablar. Ayer tuvo otra noticia muy positiva. Notco, una empresa chilena que tiene presencia ya a nivel internacional, que está creciendo con fuerza en Estados Unidos, logró levantar una nueva ronda de financiamiento. La serie D logró levantar $70 millones para poder seguir acelerando los planes de expansión de esta empresa nacional. Lo interesante es que en la propiedad ingresa el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, el argentino, quien está invirtiendo en distintas startups y proyectos de inversión en etapas iniciales. Bueno, será parte también de la empresa liderada por Matías Muchnik en nuestro país. Ya les contamos más también sobre el anuncio que se hizo ayer sobre esta materia. Y por supuesto vamos a estar atentos a lo que va a ocurrir el día de hoy en Estados Unidos con el dato de inflación que se conoce hoy en ese país. Es muy relevante porque en función de este dato veremos qué pasos son los que sigue la Reserva Federal y sabemos que lo que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos tiene implicancias, por supuesto, a nivel global, sobre todo por los efectos en materia de crecimiento. Bueno, se espera una inflación de 7,3% para el día de hoy. Con este dato mensual, si es que efectivamente se confirma lo que espera el mercado y esta tendencia a la baja, bueno, estaríamos hablando ya de quizás una luz al final del túnel en este ciclo de altos precios que está viviendo el país del norte también. Los detalles los vemos pronto. Y por supuesto revisamos los números de los mercados para comenzar el día. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las bolsas? Estos son los números más importantes. Partamos por Europa, 0,85% al alza, subiendo el Eurostoxx en el mercado europeo. En Londres, en tanto, hay una subida también algo menor, 0,25% para el indicador británico. El Nikkei sube 0,4% en las primeras horas de transacción de este día y ya cerró la bolsa de Hong Kong, 0,68%. Números positivos, ya veremos cómo esto impacta también el ánimo de los inversionistas acá en nuestro país en relación al IPSA en particular. Ayer el dólar cerró en 868 pesos en el mercado local. De esa manera quebró esta tendencia a la baja que venía marcando los días previos, pero pareciera que hay fundamentos todavía para que pueda haber nuevas rebajas. De hecho, el cobre hoy día está subiendo 0,58%, $3.82 la libra para el metal rojo en el mercado internacional.
Bien, 8:07. Comencemos entonces revisando qué fue lo que planteó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ayer en la inauguración del Chile Day en Londres. Recordemos que esta es una actividad que organiza Invest Chile, una organización privada, junto con el Ministerio de Hacienda, y donde básicamente el Estado de Chile lleva adelante un mensaje respecto a las condiciones económicas que está viviendo nuestro país, aborda temas políticos también, es bien importante, y el ministro partía su discurso ayer, su intervención, su exposición, resaltando las oportunidades que hay en Chile en este momento, en el contexto complejo que se está viviendo en materia económica. Si bien reconocía que el 2021 había sido un año excepcional, fundamentalmente por un exceso de liquidez que había aumentado la fuerza del ciclo inflacionario que se vive a nivel global, también reconocía que estaban en un proceso de ajuste y que estábamos en camino precisamente a volver a ese punto de equilibrio, resaltando además la posición fiscal de nuestro país. Era uno de los temas que abordaba el ministro, con una serie de números, por supuesto, para respaldar la postura chilena. Recordemos que la audiencia fundamental a la que se dirige el ministro Marcel en este espacio es al de los inversionistas extranjeros, en este caso británicos, europeos, que miran con atención lo que está ocurriendo acá en nuestro país. Y tuvo una conversación también con un editor del diario Financial Times bien importante. Estas son imágenes de lo que ocurrió ayer precisamente, en la que aborda aspectos políticos que también generan cierta incertidumbre. Uno de ellos tiene que ver con el proceso constituyente de nuestro país. Sin saber que estaba pronto a firmarse un acuerdo en Santiago, bueno, el ministro también daba algunas luces sobre cuánto más podría tomar este debate constitucional. Esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda. Pero estas discusiones permitirán acortar el proceso que vendrá más adelante. También hay un acuerdo político para definir los bordes de esta discusión constitucional, así que creo que hay varios puntos que permitirán un proceso más efectivo esta vez. ¿Pero cree que será un año, 2 años, 3? ¿Cuánto será? Es difícil de prever, pero diría que nos tomará probablemente hasta inicios de 2024. Bueno, y de acuerdo a la calendarización que surgió del acuerdo firmado en la noche de ayer, la mirada que tenía el ministro Marcel no estaba para nada equivocada, porque el calendario que viene para este itinerario constitucional establece un plebiscito de salida a fines del año 2023, y esa claridad es la que buscaban precisamente quizás aquellos que están viendo desde Europa y desde Londres en particular con más curiosidad y cierta inquietud también el proceso político que se vive acá en Chile. Ha sido esta discusión, este debate constitucional, uno de los focos de incertidumbre también para la economía y la atracción de inversión quizás en nuestro país. Pero veamos otro punto también, las definiciones que dio el ministro sobre la reforma tributaria. Muchas consultas respecto a la reforma de pensiones y a la reforma tributaria que están en el corazón de la agenda del gobierno. El ministro Marcel defendía el avance en una reforma tributaria que busca, como planteó el ministro, y ya lo vamos a escuchar, de alguna manera generar nuevos equilibrios también desde el punto de vista de la recaudación fiscal. Esta fue la explicación que dio el ministro Marcel. El componente más grande de aumento de la carga fiscal corporativa se relaciona con el royalty minero, porque lo que respecta a los impuestos sobre los ingresos, lo que aumenta está más relacionado básicamente a la evasión. El fuerte de la reforma está concentrado en el impuesto a los ingresos personales y al patrimonio, así que se concentra más en los individuos que en las empresas. ¿Pero un impuesto a la riqueza no es algo radical? Hay otros países que lo tienen. No es un impuesto tan amplio como el que grava a la renta y básicamente sirve para aumentar la progresividad del sistema de impuestos chilenos. Ahora todavía hay partes de la reforma que no han sido discutidas en la Comisión de Hacienda, así que pronto ahondaremos en esa discusión. ¿Y cree que la reforma pasará? Creo que tenemos un buen caso. 8:12, vamos a ir a otro tema. Les contábamos que ayer se publicaron los resultados de la encuesta de expectativas económicas que realiza mes a mes el Banco Central. Consultados 50 actores de mercado sobre las previsiones que tienen en materia de crecimiento económico, de la evolución de la tasa de interés y de inflación. Hay algunos datos bien relevantes porque, por ejemplo, el mercado prevé un ciclo de altos precios que se va a extender quizás más de lo que quisiéramos y de lo que quiere el Banco Central, sin duda. Miremos la siguiente gráfica. Ahí tenemos el detalle sobre cómo esta encuesta refiere
refleja la mirada en torno a los precios en particular. El IPC para diciembre y enero debería ser de 0,5%, dice esta encuesta. Esos son los datos mensuales específicos. Pero en el acumulado para el año 2023, aquí hay un dato bien relevante, a fines del 2023, en un año más, la inflación debería estar en torno al 5%, dicen los 50 encuestados por el Banco Central. Bien relevante este dato porque el Banco Central, precisamente en su IPOM de la semana pasada, pronosticaba más bien una inflación cercana al 3,6%. Hay una distancia bien relevante y pareciera que el mercado todavía no cree en esa mirada sobre el freno en el alza de precios que visualiza el Banco Central. Y esto es bien relevante porque estamos hablando fundamentalmente de las expectativas de precio hacia el futuro. El acumulado en 2024 también va a estar en torno al 3,3% hacia diciembre de ese año, es lo que plantea esta encuesta del Banco Central. Revisemos otros datos. Cuando hablamos de inflación, estamos hablando también de cómo va a ir evolucionando la tasa de interés de referencia, ¿no?, del Banco Central. Y aquí hay otra mirada también quizás algo divergente respecto a lo que se esperaba hace algún tiempo atrás. Para enero del próximo año, o sea, el próximo mes, la reunión de política monetaria debería dejar la tasa, según esta encuesta, según los encuestados, en 11,25%. Recién en abril se vería ya el primer recorte, 10,75% es lo que se está esperando en el mercado, siempre y cuando los próximos datos de inflación no den otro tipo de sorpresas. Y en mayo deberíamos llegar a un 10,25%, cerrando así en diciembre del próximo año en una tasa en torno al 7%, es lo que auguran los expertos consultados por el Banco Central en esta materia. Por último, veamos datos respecto a la actividad económica, cómo va a variar el PIB en el próximo año 2023. También hay una mirada quizás un poco más pesimista o en el rango más pesimista que plantea el Banco Central. El IMASEC para el mes de noviembre va a ser de una caída dura de 2%, es lo que plantea el Banco Central. Ese dato lo vamos a conocer, la encuesta de expectativas. Ese dato lo conoceremos recién a comienzos de enero del próximo año. Pero en la mirada global sobre cómo va a cerrar el 2023 hay una caída de 1,5%. Es decir, en el rango que establece el Banco Central en su proyección de crecimiento para el próximo año, el mercado se está ubicando hoy día en la parte más baja. Para el 2024 recién habrían números positivos de acuerdo a esta encuesta, no serían muy altos, 2,1% de expectativa de crecimiento para aquel año, de acuerdo a la encuesta publicada ayer por el Banco Central en esta materia. Hablábamos de otros temas también en nuestro resumen relacionados a las noticias que generó Notco, esta startup chilena que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, que es uno de los últimos unicornios que ha surgido en el mercado local. Hablamos de empresas valoradas en más de $1.000 millones y que ayer sumó como nuevo inversionista al fundador de Mercado Libre, luego de cerrar una ronda de financiamiento, la cuarta ya, la serie D, por $70 millones más, que ratifican esa posición de unicornio precisamente en términos de valorización de la empresa. Pero además es muy importante el guiño cuando un inversionista tan influyente en el ámbito tecnológico como Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, decide apostar precisamente por la empresa chilena. $70 millones que le van a permitir a la empresa seguir creciendo y avanzar en una línea que ya había adelantado en algunas entrevistas Matías Muchnik, uno de los fundadores de la empresa, y que tiene que ver con la posibilidad de licenciar de alguna forma la inteligencia artificial que ellos han desarrollado para poder llevarla a otros sectores productivos. No solo entonces a través de la generación de nuevos productos, como lo han hecho hasta ahora, desarrollando sus famosas hamburguesas, mayonesa, leche o últimamente también algunos reemplazos para la carne de pollo, sino también avanzando en el desarrollo de tecnología que puedan llevar adelante otras compañías. El liderado a través de su vehículo de inversión Princeville Capital, este levantamiento de capital que incluye a Galperín va a poder acelerar entonces la creación de esta nueva unidad de negocios de Notco. De esta forma podrían ir generando servicios, en definitiva, a nuevos actores de la industria alimentaria. Recordemos también que esta serie D incluye patrocinadores que ya están dentro de la industria, incluidos Jeff Bezos, que ya había invertido a través de Bezos Expeditions. Hablamos de el brazo de inversión del dueño de Amazon, también a otros brazos de inversión como Kasek Ventures o Tiger Global, que también son reputados a nivel internacional. Buena noticia de todas maneras para la empresa, que sigue creciendo entonces con el foco puesto ahora también en otras industrias.
8:17. Antes de irnos a la pausa, les contamos brevemente sobre lo que va a ocurrir hoy día. Hay que estar muy atentos al dato inflacionario que se va a conocer en Estados Unidos, 7,3%. Eso es lo que está esperando el mercado para el dato de inflación y sabemos que es muy relevante, por lo que ya les contábamos al comienzo del programa, determina el curso fundamentalmente de la estrategia que ha planteado la Reserva Federal de Estados Unidos respecto a cómo combatir la inflación. Se vienen nuevas alzas, eso lo da por descontado el mercado, sin embargo el curso que siga esa alza de tasas va a ser bien relevante también para la actividad económica de Estados Unidos y eso, sabemos, repercute luego también en el resto del mundo. Por eso es tan importante ver qué es lo que ocurre hoy día, si es que hay alguna sorpresa o no. Fundamentalmente 7,3% lo que espera el mercado, 7,7% de inflación acumulada había sido el dato anterior. Si se produce esa baja, bueno, puede ser una ratificación de que ya se ve, como decíamos, la luz al final del túnel en este ciclo de alta inflación en el país del norte. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos de inmediato. Seguimos con Agenda. Y seguimos revisando otras informaciones para hablar de inversión en el sector energético, probablemente uno de los más dinámicos en los últimos años en nuestro país junto con la minería. 1.700 millones de dólares es lo que tiene planeado invertir en el Chile, de acuerdo a lo que anunciaron hace algunos días en su ronda de reuniones con inversionistas. La empresa, que está viviendo un proceso de reorganización de sus activos a nivel regional, decidiendo algunas salidas, por ejemplo, en Argentina y Perú, por el contrario, está ratificando su posición también acá en nuestro país con esta cartera de inversiones anunciada. Ayer en Agenda Económica conversamos con el gerente general, con Francesco Barderi, respecto a las proyecciones que tienen y a los planes para nuestro país. Cuando hacemos inversiones, no estamos haciendo inversiones que contemplen un plazo de 2-3 años, sino que nuestro horizonte natural son los 20 años. Confiamos en Chile, ese es un mensaje que incluso nuestro consejero delegado a nivel global, Francesco Starace, ha reiterado muchas veces que confía en Chile, que, como decía, la cosa política, las discusiones políticas se pueden poner también tensas, se entiende, pero lo importante, como decía, es el contexto, la institucionalidad, los mensajes que de todas formas, a pesar de cuál podría ser el color político, la discusión o la tensión del momento, logra el país dar en el largo plazo, que es donde se miden nuestras inversiones. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de lo que viene durante las próximas semanas. Hablamos de las fiestas de fin de año y un escenario muy particular en un contexto donde la inflación, como era de esperarse, golpea también la capacidad de compra y de consumo precisamente de los chilenos en este contexto. Ahí el proceso de beneficios que se entregan precisamente en esta época, en el sector privado fundamentalmente, es bien relevante. Con algunas innovaciones las empresas se van ajustando a este escenario. María Luisa Carrero nos cuenta más. Es que su misión no era nada de fácil comprar la cena de Navidad para toda su familia. Somos 20 personas, pero toda familia. Toda familia y llevo, ¿cuánto se llama? Plateada. Para hacer la olla que vamos hablando, que tiene menos trabajo que en la parrilla. ¿Es más económico también? Sí, es más económico y queda sabroso igual. Un corte rico y económico, dice Juan. En un año la plateada subió casi un 10% su valor, lejos de otros que han aumentado su precio de manera más drástica. Así, por ejemplo, la sobrecostilla incrementó más de un 21% en supermercados y más de un 6% en carnicerías. En tanto, el lomo vetado lo hizo en casi un 24% en supermercados. Entonces, ¿qué opciones amigables al bolsillo quedan pensando en las fiestas de fin de año? Varios cortes de carne, por ejemplo, lo que es guachalomo, sobrecostilla, asado carnicero, que son cortes buenos para la cacerola y lo puede preparar para una cena navideña. Queda muy bueno. El guachalomo se puede encontrar por unos 8.000 pesos el kilo, al igual que el asado carnicero. Pensemos entonces en una familia de 4 personas que cenarán juntas esta Navidad o Año Nuevo. 20.000 pesos para 4 personas le queda espectacular. ¿Y ahí qué corte estamos considerando? Tienes lo que es guachalomo, te mencionaba, tienes costillar, pulpa, pollo y todo eso te hace una cena combinada, que te da un poquito al horno, así queda muy rica. Y aunque el pollo sigue siendo una opción económica, lo cierto es que no ha estado ajeno al incremento de precios. Así, en un año el pollo entero aumentó casi un 50% su valor en supermercados y poco más de un 17% en carnicerías. Y ni hablar del para algunos clásico pavo, tan solo el trutro corto subió casi un 65% su precio. Volvamos a la carne de vacuno. Si bien la carne de vacuno ha presentado una desaceleración en el
alza de sus precios, estos todavía se mantienen relativamente elevados y esperamos que esta tendencia continúe. Esto se explica porque al ser un bien mayoritariamente importado, se ve afectada por la fuerte depreciación del tipo de cambio. Además, es un producto que proviene de Brasil, Argentina y Paraguay mayoritariamente, en donde el precio de la carne en esos países también ha aumentado, dado que los costos de producción se mantienen relativamente altos. Así, las familias implementan técnicas ya viejas y conocidas. La principal, comprar por adelantado antes de que los precios suban. En eso andamos. Ahora, viendo los precios, ¿qué se puede comprar? Estoy ingeniándome lo que puedo hacer, que todo está demasiado caro. Yo compro en noviembre, yo compro una caja de costillar. Yo tengo gente que vende por mayor. Entre todos hacemos una cucha, como le llamamos los chilenos. Y juntamos y hacemos todo. Y no solo de carne se compone la cena navideña o de Año Nuevo, también de frutas y verduras. ¿Qué alternativas hay? ¿Cuáles han bajado o subido de precio? Lo vemos a continuación. Y acá las alternativas son amplias y para todos los bolsillos. Yo creo que las papas con mayo, la lechuga, tomate, palta puede ser. Sí, porque bastante de gusto de todo el tomate. Y esas son las que indudablemente estarán en la mayoría de las casas en nuestro país. Vamos producto por producto, viendo si hay o no buenas noticias. El tomate bajó la semana pasada, pero ahora subió de nuevo. ¿Mucho o poco? Un poco. Esta estábamos a 700, estábamos a 900. ¿Ya? Y el otro estábamos a 900, estamos a 1100. O sea, ha subido 200 pesos el kilo. Creo que se va a mantener. Puede bajar, pero de subir ya no sube. Ya llegó casi toda la producción ahora. Y eso con el tomate para la ensalada chilena o como a usted más le guste. ¿Qué pasa con la clásica y salvadora lechuga? Ahorita últimamente subió, pero no mucho. ¿Cuánto como está 200 ahora? pesitos. Ahorita, por ejemplo, la costina está en 1000. La milanesa está en 600, estaba en 500. Y aunque no lo dan firmado en piedra, estiman que las lechugas no deberían subir de precio los próximos días y semanas, caso contrario al del limón. Pero el limón tiende a subir en esta fecha. Así que, pero la gente se ha adaptado, sabe que el limón vale 1000 pesos el kilo, 1200. 1500 a veces. Acá la recomendación es comprar por mallas y compartir entre amigos y vecinos para que salga más económico. En cuanto a las papas, estas subieron un poco de precio y no hay quien asegura que no lo vuelvan a hacer. Igual subió un poco, pero depende de la calidad. ¿Cuánto está en promedio un kilo para la gente? A 7 y 7.50. Y el postre, la opción es consumir frutas de estación, sobre todo aquellas que están muy baratas. La cereza está más barata porque hay harta, pues. Entonces ella ahí está en 703 kilos por 2000. Están súper buenas, sí. ¿Esa no debería subir más pensando en Navidad, Año Nuevo? No en creo. Un postre. No creo que suba más y la frutilla también se está manteniendo el precio. Opciones para una cena de Navidad o Año Nuevo tratando de cuidar el presupuesto, pero no por eso dejando de lado el espíritu festivo en un año en que las cuentas están cuesta arriba. 8:31. Cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto seguimos con Noticias Express acá en CNN.